Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y en esta sesión vamos a comenzar con problemas de física térmica. Para esto vamos a ver problemas conceptuales donde nos dice lo siguiente. Primera pregunta. La energía interna de cualquier sustancia está formado por la... Y ahí viene la pregunta. Primero, antes de ver las claves debemos saber qué es la energía interna. Entonces vamos a comenzar con un gráfico. La energía interna, así como lo vemos en el gráfico, si tenemos una porción de agua, le vamos a simbolizar con la letra U. La U nos va a indicar de que aquí tenemos energía interna. Esa energía interna siempre existe en todos los cuerpos y la energía interna debe ser la suma, y aquí vamos a definirlo con esta fórmula de aquí, debe ser la suma de la energía cinética más la energía potencial de las moléculas. Si aquí está compuesto esta sustancia de moléculas, entonces debe sumar toda su energía cinética y toda su energía potencial y así tendrá su energía interna. Así que la respuesta para aquí debe ser la A. Debe ser toda la energía cinética aleatoria y toda la energía cinética potencial de estas moléculas. Pero, ¿qué es la energía cinética? ¿Qué es la energía potencial? Ahora veamos esta imagen. La energía cinética es la suma de todas las energías, tanto de traslación, si se mueven de forma horizontal, de forma vertical o de forma diagonal, la suma de sus energías cinéticas de traslación más la rotación que puede haber, que cada una de estas moléculas puede tener, y también la vibración. Entonces, la suma de estas tres energías va a formar la energía cinética total. Pero la energía potencial está relacionado al potencial o a la fuerza, o mejor dicho, a la energía de atracción entre ellas, entre átomos, entre moléculas, y si tú sumas esa fuerza de atracción o esa energía de atracción entre moléculas o la conformación de estos átomos, entonces esa suma le llamamos energía potencial. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice lo siguiente. Una pieza sólida de tungsteno se derrite en líquido sin un cambio de temperatura. Hasta ahí ya tenemos una frase muy importante que ahora vamos a analizar. ¿Cuál de los siguientes es correcto para las moléculas en la fase líquida en comparación a la fase sólida? Entonces, veamos aquí. Primero, debemos entender qué pasa en una fase líquida, qué pasa en una fase sólida. Para esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. Siempre que tengamos algún tipo de sustancia, el sólido, el líquido y el gas, en el caso de los sólidos, todas las moléculas permanecen muy unidas, mientras que en los líquidos ya hay un movimiento de esas moléculas, permanecen unidas, pero tenemos un movimiento de ellas, y en los gases predomina más el movimiento que permanecer unidos. Entonces, aquí, sabiendo esas tres diferencias de cada una de ellas, ahora tenemos que analizar este proceso cuando pasa del sólido al líquido. ¿Qué es lo que debe pasar cuando una sustancia pasa de esta fase a esta fase? De la fase sólida a la fase líquida. Y ya tú sabes que aquí no había movimiento, las moléculas no se mueven, pero aquí se mueven muy rápido comparado a la de aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? De que cuando tú pasas del sólido al líquido, hay la energía cinética debe cambiar. Y la energía potencial que nos dice qué tan unidos se encuentran las moléculas, aquí se encontraban muy unidos, pero aquí no se encuentran tan unidos, así que su energía potencial debe haber cambiado. Ahora, pero eso es cuando tenemos en comparación un sólido con un líquido. Ahora, veamos entonces, vamos a hacer nuestro análisis. La energía cinética, su energía cinética en este proceso. La energía cinética del sólido va aumentando, aumentando hasta llegar a ser líquido. Y cuando eres líquido, esa energía cinética también va aumentando hasta llegar a ser gas. ¿Qué pasa con la energía potencial? La energía potencial es el caso inverso. La energía potencial, que es la energía para mantenerse unidos, cuando es gas, es muy pequeño. Entonces vamos a indicar para la energía cinética
aumenta en esta dirección. Aumenta desde el sólido hasta el gas. Para la energía potencial, y vamos a colocar la energía potencial, que es la energía que va a mantener unido a las moléculas, debe aumentar. Aquí, cuando es gas, debe ser muy pequeño, pero cuando es sólido es muy grande. Entonces, aumenta en esta dirección. Listo, pero esto no contesta nuestra pregunta, solamente nos hace recordar que nosotros debemos saber de que la energía cinética debe aumentar del sólido al gas, mientras que la energía potencial aumenta del gas, aumenta y es muy intenso en los sólidos. Ahora vamos a responder la pregunta que nos están pidiendo. ¿Qué pasa con esta pieza de sólido de tungsteno cuando pasa a ser líquido pero sin cambiar su temperatura? Aquí, en esta parte clave, si no hay cambio de temperatura, recuerda aquí muy importante, si no hay cambio de temperatura, no nos encontramos ni en sólido ni en líquido, nos encontramos en una interfase de sólido con líquido. En este punto es donde nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando nos encontramos en esa interfase de sólido con líquido? Entonces, vamos a indicar aquí lo siguiente. Cuando nos encontramos en esta interfase de sólido con líquido, entonces el cuerpo debe hacer una transición. Va a cambiar de una fase a otra fase. Y en esta fase de sólido con líquido, nosotros vamos a ver aquí lo siguiente. No hay cambio de temperatura. Esta fase, la temperatura debe ser constante. Entonces, si la temperatura es constante, veamos qué es lo que debe pasar en su interior. En el interior debemos saber de que este cuerpo, para que pueda pasar de una fase sólida a una fase líquida, debemos estar entregándole energía, una energía que va a estar calentando las moléculas en su interior, así que una pequeña porción de esta energía comienza y calienta él, y al momento de calentarlo, esta molécula se debe estar moviendo cada vez más rápido. Se mueve más rápido, pero esa energía se lo va a pasar también a todos los demás. Se lo pasa a todos los demás y esa energía se va a estar distribuyendo por todo este lugar. Ahora, ¿en qué se transforma esa energía? ¿Para qué sirve esa energía? Recuérdate que en el sólido la energía cinética es poca. La energía cinética en el líquido es mayor que en el sólido. Pero en esta parte de la transición de sólido a líquido, su energía cinética no debe cambiar. Si la temperatura es constante, entonces su energía cinética no cambia. Energía cinética o la energía cinética no cambia. No te olvides eso. Siempre que estamos en una transición de sólido a líquido y vemos de que la temperatura no cambia, entonces la energía cinética tampoco cambia. Ahora, ¿y si no estaríamos ahí y nos encontraríamos en la transición líquido con gas, es decir, aquí? La temperatura también es constante. Y como aquí es constante, tampoco la energía cinética cambia. Por favor, no te olvide, anota eso porque eso es muy importante para los exámenes del paper 1. Entonces, en esta transición no hay cambio de energía cinética, así que la clave puede ser la A o podría ser la B. La energía cinética es la misma. Y ahora te preguntarás, ¿y qué pasa con esa energía entonces que me están dando aquí? ¿Qué pasa con esta energía que ingresó y se va a distribuir por todo esto? Esa energía va a hacer de que esta fuerza, la fuerza que los mantenía unidos, comience a cambiar. Comience a cambiar. Ya la separación no será la misma, ahora se van a encontrar más separados. ¿Qué significa eso? Si la separación entre ellas aumenta, ¿qué significa que pase con la energía potencial? Para explicar este fenómeno, lo primero que tenemos que hacer es colocar una gráfica que represente el comportamiento de la energía potencial. La energía potencial, por favor, y eso debes tenerlo presente, siempre es una energía atractiva, siempre va a atraer una molécula con otra molécula. Y como es una fuerza atractiva, la energía potencial, que aquí lo estás observando, la energía potencial cuando está en el estado inicial, en este estado sólido, ellas dos están juntas.
Así que su energía potencial o su energía que lo mantienes enlazado, es una energía negativa porque es atractiva. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a darle calor, calor y calor? Entonces él comienza a separarse. Y como comienza a separarse, ellos dos ahora van a ocupar este nuevo espacio. Y en este nuevo lugar, la energía potencial sigue siendo negativa, pero ahora vamos a considerar, si la energía potencial negativa aquí valía -50, aquí vale -20. Bueno, vamos a colocar un poquito más, -30. -30. Y si le seguimos dando más energía, entonces la separación va a estar aumentando. Y si la separación va a aumentar, entonces la energía potencial, como lo ves, va a estar teniendo un valor más reducido, -10. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía potencial no va a ser la misma, no es la misma. Entonces la clave debe ser la A. Ahora, la pregunta es, pero no tiene sentido. Esto de aquí me está diciendo que la energía potencial está aumentando, es mayor. Obviamente que es mayor porque entre -10 y -50, ¿quién es mayor? En el caso de los signos negativos, ya sabes, -10 es mayor que -50, -30 es mayor que -50. Entonces, por eso que decimos que la energía potencial es mayor cuando está cuando él recibe ese calor, ahora la separación va a crecer y su energía potencial debe ser mayor comparado a la anterior. Por eso que la clave en esta parte debe ser la A. No te olvides de anotar, parte número uno, que cuando hay una transición de sólidos a líquidos, esa transición, la temperatura es constante y su energía cinética no cambia. Parte número uno. Parte número dos, algo que no debes olvidar, la energía que se le entrega en este momento, esa energía se va a repartir solamente para ir separando a esas moléculas. Y cuanto más separadas se encuentren, mm, el valor de su energía potencial va a tener un valor cada vez más pequeño. Hasta, y observa que esta curvita llega hasta por aquí, que es más o menos hasta cero. ¿Qué significa que sea cero? Energía potencial de cero. Estamos en este caso de aquí, en el caso del gas. Su energía potencial es aproximadamente cero, 0 joules. Y con esto pasamos al siguiente problema. Siguiente problema. Dice así, ¿cuál es la temperatura en Kelvin que es equivalente a 57 grados Celsius? En primer lugar, ¿qué es la temperatura? Entonces, una definición rápida de temperatura es la siguiente. Y aquí está la definición. La temperatura, o llamado también temperatura termodinámica, es una medida de la energía cinética, pero no es cualquier medida, es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. En otras palabras, si tú tienes un sistema de partículas que están moviéndose en el interior de él, la energía cinética promedio de él, de todas ellas, su energía cinética promedio, le vamos a llamar temperatura. ¿Cómo lo medimos? Con un aparato, la temperatura se mide con un termómetro. Entonces, temperatura. Esta es la definición de la temperatura. Ahora, si nos dicen, queremos convertir la temperatura, lo queremos de 57 grados Celsius, lo queremos pasar a Kelvin. ¿Qué debemos utilizar? La siguiente regla. Tenemos aquí a nuestros dos termómetros. Este termómetro está en grados Celsius y este termómetro está en Kelvin. Ahora, la temperatura de congelación del agua en este termómetro de grados Celsius va a ser 0 grados. Aquí está. Mientras que para los Kelvin va a ser 273.15, pero nosotros solamente vamos a utilizar 273. La evaporación del agua se da a una temperatura de 100 Celsius, pero en Kelvin es 373.15. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Una temperatura que aquí en Celsius, tiene un valor de 57 grados y lo queremos ver
cuál sería el valor de esa temperatura, pero en Kelvin. Entonces, para poder encontrar eso, debemos trazar aquí una línea de equivalencia. Aquí está, y esto debe ser 57 grados Celsius. La pregunta es, si esto es 57 grados Celsius, ¿cuántos Kelvin debe ser? Y la regla te dice así, si la temperatura tú lo quieres en Kelvin, entonces agarra esa temperatura en Celsius y súmale 273 y se acabó. Entonces, ya sabes esto, aunque te he explicado un poco más de la teoría, que estar explicándote qué es lo que sucede aquí, decimos a 57 lo sumamos 273 y esto nos va a salir 330 Kelvin. Así que esto sería 330, eso sería la temperatura en Kelvin. Así que la clave para esto debe ser la C. Por favor, no te olvides el sentido, más que saber cómo debo transformarlo, solamente yo sé que de Celsius lo sumo 273 y ya tengo a Kelvin, no debes olvidarte esta parte importante. Anota en en tu cuaderno. La temperatura de congelación del agua, 0. La temperatura de congelación del agua, pero en Kelvin, 273. Y de igual forma la congelación vale 100 y aquí 373. La temperatura que tú buscas debe ser igual a la temperatura que también está midiendo este termómetro, pero como este termómetro tiene otra escala, su medida es diferente. Pero aunque aquí diga 330 y aquí tenga 57, ambos te dan la misma característica del agua o de la sustancia que estás midiendo. Bien, pasamos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice así, cuál de las siguientes alternativas es el equivalente a 350 Kelvin? Entonces, aquí te dan en Kelvin y te piden en grados Celsius. Ahora sí, tienes un minuto para poder desarrollar este problema y decirme tu respuesta. Si ya te salió, entonces corroboremos tu respuesta. Esto sería 350 es igual a la temperatura en Kelvin que estamos buscando más 273. 273 pasa a restar y te va a salir más 77 grados Celsius, naturalmente. Toda esa temperatura sería este valor. Y listo, la clave debe ser la C. Y si te salió, felicitaciones porque ahora aquí en el siguiente problema también confío en que te va a salir. En este problema nos menciona lo siguiente. La temperatura de un objeto es de menos 153 grados Celsius. Punto seguido. Muy bien, ya sabemos la temperatura inicial del objeto. Si se eleva su temperatura hasta 273 grados Celsius, ¿cuál será el cambio? Recuerda esta palabra, por favor, que hemos estado hablando también en otros problemas. Cambio. Si hablamos del cambio, hablamos de un triangulito. Triangulito, ¿cuál es el cambio de la temperatura del objeto? Pero observa que aquí está todo en Kelvin. Así que, ¿cuál es el cambio de la temperatura, pero en Kelvin? Ahora sí, con esto, date un tiempo y comienza a desarrollar. La gráfica, vamos a presentar ahora la gráfica. En esta gráfica nos representa la temperatura, este es un termómetro que me va a indicar la temperatura y esto en Celsius y esto es el otro termómetro que va a marcar en Kelvin. Ahora marquemos nuestros valores. Menos 153. Entonces voy a marcar aquí. Menos 153, temperatura negativa. Menos 153. Ahora tiene que llegar hasta 273 y voy a colocar aquí 273, todo en Celsius. Entonces, observemos aquí que en esta parte voy a trazar una línea horizontal. Aquí también utilizo una línea horizontal y observo que la temperatura en Celsius aumentó de menos 200, de menos 153 hasta 273. Ese cambio de temperatura, este es un cambio de temperatura que hay en grados Celsius. Así que voy a averiguar cuánto es el cambio de temperatura en grados Celsius. Entonces aquí, cambio de T en Celsius. Y lo vamos a simbolizar así.
triangulito con T, pero solamente en Celsius. Este cambio siempre es la temperatura final menos la temperatura de inicio, siempre es la resta. Entonces, esto sería temperatura final menos temperatura de inicio. Y así vamos a definir ese cambio de temperatura. Por favor, no te olvides estas definiciones que son muy importantes. Todo cambio de temperatura es la resta temperatura final menos temperatura de inicio. Y así que esto sería 273 menos menos 153. Y esto es el producto del cambio de la temperatura en Celsius. Y esto nos va a salir 426 grados Celsius. Esto sería su cambio de temperatura en grados Celsius. ¿Listo? Ahora, pero ¿qué es lo que pasa con los Kelvin? Nosotros no lo buscamos en grados Celsius, buscamos en grados Kelvin. Pero si observas todo el cambio que se ha producido, cualquiera que fuera la temperatura, porque tú podrías haber dicho esto, para encontrar la temperatura en Kelvin es sencillo, simplemente debo agregarle 273 a él, menos 153 más 273, eso sería la temperatura aquí. Y aquí también sería lo mismo, 273 más 273. Así es como te enseñé en los problemas anteriores. A la temperatura que tienes, debes sumarle 273. A esta temperatura le debes sumar 273. Y luego, ¿qué debes hacer para encontrar el cambio? Así como hicimos aquí, debes restar el menos el. Y cuando restas, te vas a percatar de algo que ahora quiero mostrarte. Que ese cambio de temperatura, pero esta vez en Kelvin, el cambio de temperatura en Kelvin es el mismo cambio de temperatura en Celsius. Si tú restas el menos el, también te va a salir 426. Entonces, siempre que hablemos de cambios, los cambios de temperatura en grados Celsius y los cambios de temperatura en Kelvin, ambos deben ser iguales. Por lo tanto, aquí decimos, eh, por lo tanto, el cambio de temperatura en Kelvin es igual al cambio de temperatura en Celsius. Por favor, esta teoría lo vas a necesitar mucho para los problemas del paper 2. Así que esto va a ser 426. Y con eso la clave sería la B. Con este problema estamos terminando el video del día de hoy. Que tengan un buen día y no te olvides de escribirme si es que tienes alguna duda. Y también, por favor, no te olvides de compartirme si tienes algún problema para ayudarte a resolver. Que tengas un buen día. Chao, chao.